La gloria y la honra sea para nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios nos advierte hoy, domingo 5 de junio, el tipo de lucha que debemos batallar los creyentes. Quizás este mensaje esté enfocado a los creyentes, a los hijos de Dios, al ejército de Cristo aquí en la tierra. La palabra de Dios nos advierte el tipo de lucha que debemos batallar los creyentes, los que creemos en nuestro corazón, no de apariencia, en nuestro corazón que Jesús nació, murió, resucitó y vendrá por segunda vez. Bendito el nombre poderoso de Dios. La palabra nos dice en la carta a los Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el versículo 13 nos continúa diciendo, por tanto, como consecuencia de eso, tomad la armadura de Dios. Bendito el nombre poderoso de Dios. Es claro que vivimos una lucha espiritual y debemos batallarla con armas espirituales. Ese diario vivir, ese día tras día tuyo como creyente y mío como creyente, es una lucha espiritual y debemos batallarla, debemos pelearla con armas espirituales, no con armas carnales. El versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Estamos hablando de Efesios 6:11, vestíos de toda, no de parte, de toda la armadura de Dios. Y recuerden que le estoy hablando a la iglesia de Cristo, a la verdadera iglesia de Cristo. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 4, nos dice, porque las armas de nuestra milicia, somos una milicia, somos soldados del ejército de Cristo. Si no te lo han enseñado, es hora de que lo sepas. Estamos en una batalla espiritual. Y esta porción bíblica dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. No son carnales, no tienen nada que ver con la carne. Son poderosas en Dios. Y el versículo 3 lo confirmaba, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Qué cosa tan impresionante y tan tremenda la realidad espiritual que tú y yo debemos estar conscientes que vivimos. En nuestro diario vivir, todas las situaciones, de una forma u otra, buenas o malas, son situaciones que tienen un trasfondo espiritual, que tienen un trasfondo en el mundo espiritual, que tienen causas espirituales, consecuencias espirituales, batallas espirituales y diferentes armas espirituales para pelear, para guerrear contra lo que nos está atacando. Ahora, tú debes entender como iglesia de Cristo que el mundo sin Dios no entiende esta posición, no la entiende. Por eso la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice lo siguiente, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Fíjate lo interesante de este versículo. No solamente que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las percibe, no se da cuenta que están ahí, sino que considera que son locura. Dice, porque para él son locura y no las puede entender. Por eso es claro que hay cosas en el mundo físico que tenemos que entenderla, el por qué y el para qué están sucediendo desde el punto de vista espiritual. Cuando nos colocamos, como dice el título de esta enseñanza, los binoculares espirituales. Cuando vemos a través de binoculares físicos es para ver las cosas más claras, más grandes, más fidedignas de lo que nuestros ojos físicos pueden verlo. Exactamente sucede en el mundo del espíritu. Pero el hombre natural considera que son locura y no las puede entender. Pero nosotros como iglesia de Cristo debemos permanecer con nuestros ojos espirituales, con nuestros binoculares espirituales todo el tiempo.
porque todo tiene un trasfondo espiritual. Y quiero repetirte este versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero la iglesia de Cristo sí tiene que entenderlas, debe entenderlas. Porque recuerda con el versículo con que iniciamos, nos estamos enfrentando a principados. Nuestra lucha no es contra hombres, es contra potestades y principados, contra gobernadores de las tinieblas. Es tremendo y tú debes, como iglesia de Cristo, tenerlo bien claro. Por eso la palabra nos dice en Efesios 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, le está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No nos fortalezcamos en nuestro propio poder, en nuestras propias armas, en nuestra propia fuerza. Es en el poder de Él, en el poder de Dios. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hay una porción bíblica bien interesante en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 14 al 17, donde se ve una realidad física en el diario vivir del profeta Eliseo y se ve una realidad espiritual en el diario vivir del profeta Eliseo. Del capítulo 14 al 17, el contexto dice que los sirios habían enviado un ejército para capturar y matar al profeta Eliseo, al profeta de Dios. Y miren lo que sucede en el versículo 14. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, o sea, el trabajador, el sirviente del profeta de Dios. Y dice, y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, que era Eliseo. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Él salió y vio el ejército enemigo que venía por ellos, que venía a sitiar la ciudad, que venía a matarlos. Entonces su criado le dijo, oh, Señor mío, ¿qué haremos? Y el profeta Eliseo en el versículo 16 dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y quizás el criado con sus ojos carnales diría, bueno, pero el profeta se enloqueció. Hay un ejército en contra de nosotros. ¿De dónde saca él que los que están con nosotros son más que los que están con ellos? ¿Y por qué me dice que no tengan miedo si nos vienen a asesinar? Pero la respuesta del profeta fue, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo, dice el versículo 17, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y el criado tenía los ojos bien abiertos, estaba asustado viendo el ejército enemigo. Pero Eliseo se refería a los ojos espirituales que tú y yo debemos tener bien abiertos. Es más, debemos tener binoculares espirituales que nos hagan ver más claramente las cosas que tenemos que batallar espiritualmente. Te ruego, oh Jehová, dijo Eliseo, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Había un ejército espiritualmente hablando alrededor de Eliseo. El criado no lo había percibido porque lo había visto con sus ojos carnales. Quizás mucha parte de la iglesia no percibe las cosas espirituales porque la están viendo con los ojos carnales. El mundo la ve con los ojos carnales. Trata de utilizar armas carnales, estrategias carnales. Pero nosotros como iglesia debemos entender contra quién es nuestra lucha. ¿Contra quién nos estamos enfrentando? ¿Qué estrategia espiritual debemos utilizar? ¿Qué arma espiritual o qué armas espirituales debemos utilizar? En esta pequeña reflexión yo quiero, iglesia, que esto quede bien claro. Había una realidad física y una realidad espiritual. Veamos con nuestros ojos espirituales, veamos con binoculares espirituales para ver mucho más allá de lo que ven nuestros ojos físicos. Eso lo tenemos que hacer, porque la estrategia, las armas son diferentes. Nuestras armas, nuestras estrategias son espirituales. Quiero terminar diciéndote que la carta a los Efesios,
capítulo 1, versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito el nombre poderoso de nuestro Dios. Quiero terminar diciéndote que necesitamos ver la realidad diaria, el día a día de nosotros, con nuestros ojos espirituales, no con nuestros ojos carnales. Los ojos carnales verán como el criado de Eliseo, el ejército enemigo poderoso, mucho más poderoso físicamente que ellos. Pero con los ojos espirituales, el profeta Eliseo veía el ejército espiritualmente hablando que estaba con ellos, que era mucho más abundante y mucho más poderoso que el ejército físico que estaba delante de ellos. Créelo, porque es palabra de Dios. Vivámoslo, porque es palabra de Dios. Confiemos en las armas, estrategias espirituales que el Señor nos da. Confiemos en la armadura espiritual que el Señor nos da. Levantemos ese escudo de la fe que el Señor nos da. Levantemos esa espada del Espíritu que es la palabra de Dios que el Señor nos da. Y coloquémonos esos binoculares espirituales para ver claramente la realidad espiritual que en todos los aspectos de nuestra vida se está dando hoy. Dios nos continúe bendiciendo. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.